Muchísimo. El día de hoy he estado en un congreso de infectología y por más que la especialidad, siempre le digo, mi especialidad es patología clínica, pero los congresos que se relacionan a mi especialidad, sea cual sea cardiología, esto yo asisto. Y eso me ayuda un poco a mirar otros aspectos, ¿no? Y lo que ahorita se avecina en todo el aspecto, lo que me gustan hacer medicina interna, infectología, que van a ser medicinas tropicales. Definitivamente ahorita el diagnóstico que se avecina es todo por PCR, no proteínas C reactivas, sino reacción en cadena polimerasa, biología molecular, y eso tienen que aprender ustedes necesariamente para poder interpretar. Y le digo como un ejemplo, por un familiar fui a sacar una tomografía de resonancia. A veces yo entro y no le digo que soy médico, pero vi al médico que hacía esto, ¿no? La placa, hacía esto, lo movía, y dije, no sabe interpretar. Y a veces son tiempos que están, ¿no es cierto? Entonces, no lo dejé mal, me quedé callado, pero ya me dio un poco de cuidado, ¿no? Cuando yo veo algo, voy y pregunto. Cuando yo quiero apreciar, inclusive hasta con mis colegas que son radiólogos, le digo, ¿qué es esto? Entonces ellos me explican, ¿no? Yo tengo a veces la particularidad de colocar alguna radiografía, pero no lo voy a hacer porque es complicarse un poco más la vida, pero sí para poder a veces dar una clase de práctica, sí podría hacerlo. Entonces, porque esto es importante, ¿no? A veces nosotros no lo entendemos así, pero ahorita la medicina ha cambiado terriblemente. Y en la mañana nos han dado una cachetada acá en nosotros. Han venido gente de fuera y de verdad en otros sitios están 100 años luz, como se dice, ¿no? Y todavía no aprendemos nosotros. Y esto es lo importante. Recuerden que el problema de un problema cardíaco no está referido solamente al corazón. Está referido a multitud de órganos importantes que necesitan, ¿qué? La parte de la oxigenación. Tejidos, riñón, cerebro, etcétera, pulmones. Entonces, cuando hay un problema de tipo cardíaco, necesariamente tiene que haber un compromiso de estos niveles. Entonces, hay que hacer una valoración propia. Y si ustedes han hecho en la historia clínica anterior de infarto, se dan cuenta que ahí decía el tronco izquierdo, ¿no es cierto?, de la coronaria. Y se dan cuenta dónde infartó el caballero, así una buena masa del lado izquierdo. Por lo tanto, no podía, en este caso no podía vivir, pues, ¿no? Porque era el tronco de la carótida izquierda la que había estado comprometido. Coronaria, digo, coronaria. Ahora, nada de las cosas que ustedes, por favor, nada de las cosas que ustedes ven ahorita, y esa es una sorpresa para mí, a veces me encanta un poco la historia, no por ser viejos, porque siempre me ha encantado la historia, y uno se da cuenta de que hay personalidades que no conocemos. Creo que ustedes ya han hecho un curso de eso, nosotros nunca lo llevamos, pero cuando veo esto me impresiona, ¿no? Definitivamente. Esto ya se conocía muchos años, ¿sabes? Ya se hablaba hasta las hojas de digitales y para poder tratar a estos pacientes. Y hasta en Egipto ahí hablas acerca de la imagen del corazón, sí, hay una balanza. Porque ellos estaban hablando que por una cuestión literaria, por una cuestión a veces hasta de imaginación espiritualista, lo manejaban de esa forma, ¿no? Y estos son personajes que también ustedes creo que lo conocen más que yo porque tenía un curso y me impresionó lo de Laennec, el inventor del estetoscopio. Con él revolucionó prácticamente no solamente la cardiología, ¿no? Sino todo lo que significa la neumología también. Ahora, hay puntos que a veces he visto en la literatura que algunas cosas no lo engloban, otros sí lo engloban, pero el infarto está englobado en esto, un síndrome isquémico, ¿no? Coronario agudo, es término. Y esto tiene que ver definitivamente con infarto, que tenemos que revisar ahora, pero también con otros tipos de patologías, como son anginas. Hay una angina estable e inestable, generalmente la inestable es el problema, y luego también la muerte súbita, ¿no? Por problemas cardiológicos. Estos son quizás los 3 puntos básicos de un síndrome coronario agudo. Y ahí ustedes ven la patología, ¿no? De biopsias que se pueda manejar y ven, definitivamente vemos nosotros por qué razón se da esto.
Hace una semana, el esposo de una amiga está en ENCOR y el diagnóstico es una angina inestable, ¿no? Es de alto, un pronóstico reservado, se puede decir, ¿no? En cualquier momento viene un infarto y esto es peligroso. Ahora, ¿por qué nos interesa a nosotros, ¿no? Ver el infarto? Y esto justamente va con respecto a los análisis. Nosotros tenemos que hacer un diagnóstico rápido, no podemos nosotros, hay una patología ahí de un paciente que viene a emergencia, ustedes lo examinan, creen que hay un cuadro clínico que es manifestado, entonces ¿por qué? Porque yo tengo que empezar una terapia. Ahí yo le hago un examen de laboratorio para empezar una terapia trombolítica. Y luego, esto nos va a permitir que inclusive hasta el 50% de estos pacientes, ¿no es cierto? Pregunta de examen, 50% de los pacientes puedan sobrevivir. La arteriosclerosis es solamente mencionarlo, cuando ustedes ven ahí, está comprometida definitivamente, generalmente, las arterias de mediano y gran calibre, ¿no? Generalmente. Pero también hay compromisos mayores, ¿no? Yo estuve hace 2 días leyendo, desgraciadamente estoy con un proceso de enfermedad todavía, pero estaba viendo acerca del infarto en neonatos. Lógicamente que el infarto neonato, en uno de los estudios españoles de 5 años atrás, también ven una carga lipídica, ¿no? Por problemas familiares. Entonces también se mueren niños por infarto miocardio, también por acumulación de un ateroma. Y en caso de los neonatos es por problemas congénitos, mayormente. Y ahí vemos nosotros, ¿no? Y ahora, en España lo que se estila es estudiar ya no solamente el ateroma, sino los componentes del ateroma. Porque ellos quieren no hacer el diagnóstico del infarto, sino prevenir el infarto, es lo que quieren. Entonces, estudiar el ateroma no significa que ya estoy cardiólogo y voy a ver si hay un infarto, ¿no? Ellos están preveyendo todo eso. Y hay muchos elementos que después son diagnósticos, que actualmente lo están usando. En la biología del ateroma tienen ustedes la lipídica, la incrustación, la mutagénica y mesenquimatosa. O sea, cada uno da su punto de vista, que puede ser muy importante a nivel anatómico. Y esta es una relación nada más de las cosas que pasan cuando hay esta formación, ¿no? Y hay muchos elementos celulares, que ahorita no se ponen de acuerdo, hay mucha ambivalencia, pero de todas maneras hay que comentarlo. Y esto va a esto. ¿Por qué se encuentra el Helicobacter pylori? Algunos dicen que no, otros dicen que sí, otros dicen que sí han hallado un 20%, hay otros estudios que no, pero también han encontrado citomegalovirus y también han encontrado clamidia. Entonces, no hay una uniformidad todavía, esto significa todavía estudios mayores, pero ya hay algunas evidencias, no totales, pero por lo menos una evidencia de que hay una carga infecciosa en términos de la lesión, en este caso, de todo lo que son endotelios. Y un dato, ¿no? Me ha hecho acordar ahora que estaba en la clase, decía, en el Perú hay bastantes casos de Zika, microencefálico. Pero lo que han hallado, dice, más evidencia de citomegalovirus que Zika. Punto de estudio para los que van a ser pediatras, neonatólogos, etc. Y esto es todo lo que puede haber y mucho más. Existen más de 34 elementos dentro de lo que significa previo a la lesión del endotelio para formarse el ateroma. Lo vamos a ver después. Ahora, la arteriosclerosis da síntomas, no, solamente cuando ya, estructuralmente estamos hablando, cuando ya está la oclusión mayor, ¿no es cierto? Recién va a dar síntomas, pero la arteriosclerosis no da síntomas. Ahora, acá hay muchos datos, yo he cogido de una página y he colocado otras cosas más, porque son importantes porque dice lo mismo. Y si ven ahí ustedes, por ejemplo, hipertensión, definitivamente la encontramos. Diabetes mellitus, para nosotros es bastante marcado. Hay hipercolesterolemia, obesidad, etc. Y el síndrome metabólico, que ahora se está hablando bastante, ¿no?, acerca de eso. Antes no se le comentaba solamente como algo independiente. Pero ¿qué ven ustedes acá? Que también hay infarto al miocardio silente. Eso es cierto. Y esto, ¿en quién se da más? Se da más
desgraciadamente, en pacientes diabéticos. Y este es un estudio, y donde está mencionando ahí, por ejemplo, este estudio de Field, ahí ustedes pueden buscarlo en el Lancet 2005, y estos son los factores predictores de este infarto. Y como digo, desgraciadamente, en la mayoría del caso, este infarto silente se da más en pacientes con enfermedad metabólica. Causas de mortalidad, la mayoría del caso, aparte de la cardiopatía isquémica, que es una de las frecuentes, también hay una parte negativa, ¿no? Lo que significa el tabaco. Y esto es lo que vemos nosotros, por ejemplo, acá en el 2014, y vemos nosotros ahí que hay, son 40 enfermedades, esta es nuestra, en Perú en 2014, y he marcado más que todo las cosas que nos corresponden, ¿no? Quinto, sexto y séptimo tiene que ver con problemas vasculares. Y ese es el número de muertos que existe en ese año a nivel nacional, por lo menos los registrados por esa causa, ¿no? Ese estudio, y ven ustedes la comparación con el hombre y la mujer. Y esta es la incidencia que sucede en otros lugares, ¿no es cierto? Pero lo interesante, miren lo que dice abajo, ¿no? Cada 25 segundos un norteamericano sufre de un evento coronario. Cada 34 segundos un infarto al miocardio, y cada 39 segundos muere por causa cardiovascular. Entonces nunca hacer el diagnóstico de un infarto, hay que prever el infarto. Y esto es el caso de los peruanos, ¿no es cierto? Y esta es una página también he sacado ahí, o sea, para que puedan observar, 20 de cada 100 personas de 15 o más años consumieron cigarrillos. Y eso ya sabemos nosotros que es una patología negativa, ¿no? De 12 a 100 personas de 15 años o más consumieron cigarros en los últimos 30 días. Y más aún, de 2 de 100, de 15 o más años consumen cigarros diariamente. ¿Sí? Como médicos, eso es lo que tienen que hacer ustedes. No diagnosticarle que tiene un problema cardíaco. La muerte súbita se da, y como digo, también esto va a significar algunos puntos, ¿no? ¿Se da esto? Sí. Se da un gran porcentaje, y los síntomas que le he agregado ahí son el pulso, pérdida de conocimiento y paro respiratorio. ¿Y por qué se da muerte súbita? Porque en este caso lo que va a haber es una fibrilación ventricular. ¿Okay? Por eso muere. Hay un paro cardíaco y muere por esa persona. Si no hay una reanimación inmediata, y ahorita se está dando por todos los problemas que están habiendo, RCP. ¿Ustedes han hecho RCP? No. Tienen que hacerlo. Es obligatorio para nosotros, ¿no? Poder hacer una reanimación cardiopulmonar en términos, ¿no es cierto? Y miren ustedes, ancianitas, ojalá llegue así. 4.000 personas en nuestra patria mueren en el año 2000, estamos hablando de 2012, mueren por un infarto al miocardio, eso más o menos lo hemos visto. Y está lo mismo que hemos visto, hipertensión, diabetes, igualito está. O sea, toda la estadística de allá y acá. Okay. Ahora, usted me dice, ¿pero esto qué tiene que ver con laboratorio? Tiene que ver mucho. Porque un infarto al miocardio, yo le digo, ¿le pediría una glucosa a uno que tiene infarto al miocardio? ¿Le pediría una glucosa? Claro que le pediría una glucosa, quiero saber si es diabético. No solamente estoy diagnosticando el resto, ¿no es cierto? Ya los puedo observar, pero sí darles todos los panoramas de un apoyo al diagnóstico es importante. El registro nacional que nosotros tenemos, de infarto miocardio viene del 2008, miren, los factores de riesgo son los mismos, no cambian. Y acá inclusive hasta la mortalidad, que es el RENIMA, es el registro nacional de infarto que hay. Y ustedes se dan cuenta, la mortalidad, inclusive hablando con respecto al electrocardiograma, ¿no? Que es importante, dice, ¿no? Si está elevada la curva ST, ¿no es cierto? Hay una mortalidad de 7.4. Sin elevación, es casi un 5%. O sea, tratan de valorar si hay algo que pueda implicar este tipo de problema mayor. Pero de todas maneras, los antecedentes negativos son importantes, porque puede haber o no puede haber ese tema. Y eso solamente para mostrarle, si uno está en cada infarto, se dan cuenta que va a haber ahí
que yo tengo que tomar algún examen, ¿no? Eso no es un examen de laboratorio, pero solamente mencionarlo, nada más. ¿Se dan cuenta? Miren, acá en la fase aguda, ustedes tienen ahí algunas cositas de infarto en alguna zona. O sea, nunca dejen de lado cosas como esta, porque un infarto del miocardio, les he dicho qué cosa es, la unión de un electrocardiograma y los biomarcadores. ¿Ok? Ahora, el síndrome metabólico, ustedes tienen que diagnosticarlo, ¿no es cierto? Porque va a haber infarto. Entonces, ¿qué tengo que pedirle? Sus lípidos y pedirle la glucosa. Tengo que ver ese factor de riesgo que puedo yo ingresarlo como un marcador previo a un infarto en miocardio. Entonces, eso es lo importante. Y esto es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, ¿no? Y acá hay otras cosas que, bueno, ahí vamos a entrar. Entonces, ¿qué tengo yo acá? La parte clínica, ¿no es cierto? Tanto lo que es la historia clínica y el examen. Luego tengo los exámenes que son importantes, el electrocardiograma y los biomarcadores. Ya me está dando, uno me está dando un antecedente importante y los otros me están dando el diagnóstico de lo que yo quiero. Y ahí están los puntos, ¿no? Y esto está en los libros, uno dice en 20 minutos, 30 minutos, pero vamos a dejarlo en 20 porque eso es lo que finalmente lo dicen, ¿no? Un cuadro clínico, un dolor precordial, pasa de 20 minutos, sospechamos de un infarto miocardio, o caso que no sea otra particularidad de aparato digestivo. Súbito, opresivo y que no calma, ¿no es cierto? Al reposo. ¿Sí? Si no se tiene un ángulo. Entonces, todas las cosas que estamos mencionando ahí definitivamente son, pero lo importante es el tiempo, porque el tiempo va a hacer que este caballero que ha sufrido no se muera. De una angina estable a un infarto del miocardio con ondas Q. Ahora, dentro de los marcadores, yo les mencionaba antes, existe una barbaridad. Eso, bueno, es un trabajo de investigación que están haciendo bastante, pero si se dan cuenta, todo esto está implicando que está lesionado el endotelio, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con todo esto. Entonces, en otros sitios ya le están haciendo marcadores con esta batería, ¿no? Nosotros no lo vamos a hacer así, pero es para que ustedes se den cuenta que es una complicación dentro del término del diagnóstico. ¿Cuáles son los biomarcadores que sí tenemos que manejarlo ustedes, ¿no? Más que yo? Las troponinas, creatinina-fosfoquinasa, CPK-MB sobre todo, lactato de dihidrogenasa, ya no estamos dejando, mioglobina, el péptido natriurético, el PCR y las microvesículas circulantes. En la troponina es una proteína, está solamente mencionarle, pero ¿qué es la importancia de esto? Son tres, ¿no? Tanto la troponina C, troponina T, troponina I, que es inhibidor de la contracción. Entonces, si aparece en esto, significa netamente necrosis, porque eso está dentro de la estructura celular. Ese necrosis está más profundamente. Entonces, ahí remarcado para que se den cuenta, ¿para qué? Son liberadas en el infarto de miocardio, pérdida de la integridad de la membrana. Ustedes tienen eso, ya tienen un diagnóstico. Yo sé que los cardiólogos son diferentes. Yo les digo, a veces converso con ellos, me dicen, como yo les mencionaba, CPK, PCR y troponina, CPK-MB. El 90% no pide mioglobina. No sé, ustedes que están en el seguro consulten ese tipo de cosas. Pero en otros lugares sí piden esta situación, ¿no es cierto? Piden para poder valorar, sobre todo, una cosa muy importante. Y ahí ustedes se dan cuenta, hay unas particularidades, a pesar de esto, que sean aparentemente iguales, están codificados con genes diferentes, ¿no? Etcétera. Y también la sensibilidad. Ahora, algunos utilizan troponina T y otros I. La mayoría utiliza actualmente troponina I de inhibición, inhibitoria de la contracción, porque aparentemente es más sensible, o sea, técnicamente hablando, ¿no? Pero hay otros, yo digo, otro hospital utilizan las dos para un diagnóstico. Podemos decir cualquiera de ellas, ¿no? Pero en este caso, la que yo veo con mayor frecuencia es troponina I, porque el diagnóstico es más sensible. Es la única diferencia. ¿Y para qué nos permite? Ahí está viendo dos razones, ¿no?
que le he subrayado para que se den cuenta. Permiten detectar ¿qué? Grados pequeños de necrosis. ¿Y a qué se refiere esto? A esos microinfartos. Se elevan poco y ahí están las cantidades. Si esto llegara a 0,50 por decirle la I, ya estamos hablando de, si no un infarto masivo, de un microinfarto, y luego desaparece. O sea, los valores que pasan de 1 arriba, si estamos hablando de una necrosis masiva, pero ahí los términos son bastante bajos, ¿no es cierto? Entonces, lo que vemos nosotros ahí es que es muy útil por ser sensible y muy útil porque nos va a detectar los microinfartos. Ahí ustedes ven cuándo se inicia y cuándo termina, etcétera, ¿no? Generalmente a veces dice que son de entre 3 y 4 días más o menos, y luego horas, digo, 3 a 4 horas, algunos dicen 2, pero nosotros más o menos 3 a 4 horas, hay un máximo a las 24 horas y luego a los 5 a 14 días desaparece. Entonces, de 3 a 4 horas nos es importante para un diagnóstico de infarto miocárdico. Sobre estos son solamente puntos que he tocado, pero no voy a hacer complicación. Algunos dicen infarto agudo, microinfarto, etc. Son lecturas que hace un cardiólogo, pero el trabajo de investigación referido a abundantes todavía no lo hay. Si fuera así sería interesante, ¿no? Hago la curva y se acabó la curva. No es así. Pero es por lo menos me llamó la atención. Ahora, tampoco la troponina es específica, porque también hay, toda la contracción va a haber. Pero si hay clínica, hay historia de antecedentes, ¿no es cierto? Hay un electrocardiograma, yo tengo que decir que la troponina es del corazón, de todas maneras. La mioglobina es la que, yo sé, en otros países lo usan, porque aparte de ser más precoz que la troponina, tiene dos cosas importantísimas. Es útil para el tratamiento, para empezar el tratamiento antifibrinolítico. Es útil. Ahí justamente va a significar que ese paciente va a poder sobrevivir, ¿no es cierto? Es el 50%. Y la otra es que nos va a ayudar a detectar el reinfarto. ¿Por qué? Porque como tiene una vida media bastante corta, y esto pasa, estos reinfartos pasan en UCI. Paciente que está en UCI, está 2 días, generalmente esto considerando en la UCI de cardiología, ¿no es cierto? Están ahí estables, ya pasó su infarto, ya están al 2 o 3 día para darle de alta y no aparece con su problema. Lo más útil es la mioglobina, porque como tiene una vía corta y es inmediata en esto, entonces va a valorar eso, es un reinfarto paciente. Y sucede, ustedes van a su internet, se van a dar cuenta que sucede este reinfarto en estas unidades de cuidados cardiológicos. El CK, tienen ustedes valores de referencia, siempre nosotros vamos a agarrar más la parte de los 19 años a más, ¿ya? Porque eso es lo que es más frecuente. Hay una diferencia entre varón y mujer, pero igual, ¿no? O sea, no es mucho. Y también tenemos nosotros en recién nacido. Ahora, ¿qué es lo interesante, ¿no?, de todo esto? Dentro de la CPK total, que ya prácticamente estamos dejando de lado, que tiene que ver también con factores energéticos, la CKMB es lo más importante actualmente. Es una valoración propia con la troponina. ¿Y qué es lo interesante también? También tiene una vida de entre 3 a 8 horas de aumento cuando hay infarto. Tenemos mioglobina, troponina y CPK. Con esas triadas tendríamos suficiente para valorar cómo está manejándose esto, ¿no? Entonces, esa es la razón. O sea, si no hay troponina, CPK puede servir, porque en algunos lugares a veces no lo hay, y algunas veces solamente hay troponina. Entonces, cualquiera de estas 3 elementos marcadores nos va a ayudar. Pero relacionando uno a otro es importantísimo para que ustedes valoren inclusive la intensidad de un infarto. La deshidrogenasa láctica, si ustedes miran ahí, hasta en el reporte de historia clínica, el aumento es bastante tardío. Lógicamente esto está referido más
a un daño masivo, más grande, etcétera, pero no nos sirve para un diagnóstico. Antes no había. Lo que en Nazarate ahora lo utilizamos para otras medidas, ¿no? Derrame pleural, etcétera, pero ahora ya para cardiología no. Esta es una de las cosas que sí está ayudándose bastante, ¿no?, para el manejo. Y la PCR, o la proteína C reactiva, que es antiguasa, no es una cosa novedosa, pero ahora se utiliza la ultrasensible, no se utiliza la de látex. Entonces, ¿esto qué va a significar? Va a significar ahí lo que está subrayado, por ejemplo, que es muy importante para valorar que una angina inestable. Ahora, han encontrado PCR también dentro de la ateroma, ¿no? Y pensaron decir también tiene un papel proaterogénico, no se conoce. Pero sí se sabe de que en la necrosis y en el problema de angina inestable, porque hay desprendimiento, sí la PCR está bastante elevada. Entonces lo más importante es eso, va a valorar ese riesgo del paciente. Y como menciona abajo, no es específica, está para varios lugares, pero si tenemos toda la clínica, si tenemos toda la evidencia y hay una PCR alta, estamos hablando de un daño del tejido o histológico. Y eso nos va, a nosotros sé que nos va a ser un factor de riesgo importantísimo, ¿no es cierto? Porque si está con ateroma, no tiene problema, pero sube PCR, muchas veces antes del infarto, y hacemos esto porque se siente un poco mal, a veces con un poco de angina, etc. Encontramos una PCR alta, entonces estamos hablando de un riesgo de ese paciente. Posterior a la oclusión ya tenemos el infarto. Y ahí es un predictor de riesgo y nos permite ver la progresión de una enfermedad cardiovascular. La progresión de una enfermedad cardiovascular. Y otro estudio que hay en el año 2008, acá este caballero, menciona que también si en personas aparentemente sanas encuentran ustedes PCR elevado, estamos hablando de la PCR ultrasensible, estamos hablando que es probable, hay un mayor riesgo de un infarto miocárdico, o un accidente cerebrovascular, o una muerte súbita, o una enfermedad muscular periférica. No tenemos nada, pero tenemos eso solamente, hay una sospecha, hay que averiguar dónde es. Es periférico, es un problema cerebral, es un problema cardíaco, para evitar que ese paciente. Generalmente, ustedes saben, es siempre diabéticos y las personas de la tercera edad. Esto de acá también valora eso, ¿no? Acá en esto, en la American Association, bueno, pues no sé más inglés que yo, está hablando de riesgo, ¿no? O sea, si estamos hablando de valores inferiores a 1, estamos hablando, tiene bajo riesgo. Imagínense un anciano que puede tener a veces su ACV, un anciano que a veces tiene sus problemas vasculares, un anciano que ya ha tenido por ahí sus extrasístoles por eso. Ustedes valoran eso, estamos hablando un pre, ¿no?, de que no tenga un alto riesgo para eso. Y esta es otra de las cosas que ya se está usando también. O sea, en un infarto, si ustedes han visto ahí, el problema no solamente es el infarto, sino muere parte de la estructura muscular, muere también parte de la estructura eléctrica, y por lo tanto, ¿qué cosa quiere valorar el cardiólogo? Quiere valorar si su corazón es competente para seguir viviendo. Entonces, ¿qué hace este caballero? Lo que hace, aparte de troponina, para valorar, por eso que entran a ecocardiografía, sinodografía, etc., le piden esto, péptido natriurético. ¿Para valorar qué? Si está yendo a una insuficiencia cardíaca. O sea, su corazón no es lo competente para poder seguir viviendo, ¿no? Desgraciadamente es así. Y este es lo que ahorita se está viendo. No he podido sacar en castellano, alguna cosa está en portugués, pero por lo menos alguna cosita hay, ¿no? Estas microvesículas ya han hecho un estudio el mes pasado, en agosto, en Europa, en el Congreso de Cardiología Europeo. Y esto lo presenta los médicos del Hospital Catalán, ahí en España, acerca de las
el dosaje de microversículas. ¿Y qué cosa era eso? Si ustedes han visto lo que al comienzo les mostré acerca de las lesiones que tienen los endotelios y esos elementos, esto tiene que ver con eso. Es como si fuera el lisosoma, ¿no es cierto? El lisosoma, el desecho. Entonces, ¿qué hace cuando hay una lesión en el endotelio? Se forman estas microvesículas y se eliminan. Entonces, esto de acá, ¿qué contiene? Proteína, lípido, material genético, ARN y ADN. Y ahora, ¿y cómo saben que esto es de ahí? O sea, están dosando ahorita particularidadmente estructuras de ADN y ARN del endotelio, y en este caso hasta el miocardio. Entonces, ahorita se está haciendo ya un trabajo de investigación, probablemente ya en Brasil también lo tienen, lo están haciendo en Brasil, lo están haciendo en España, y esto es lo que está diciendo, yo valoro esto para ver si mi paciente tiene un riesgo de un infarto al miocardio, incluso hasta 3 años antes. Entonces, ¿qué va a significar esto? Le dan el tratamiento antilipémico y un sinnúmero de elementos que puedan, antifibrinolítico, qué sé yo, tantas cosas que puede hacer el cardiólogo por este examen de laboratorio. Es lo último que ahorita se conoce y esto es importante. Entonces, ¿qué diagnóstico entonces tenemos nosotros para manejarlo como marcadores cardiológicos, ¿no? Importantísimo la troponina, infarto, necrosis inmediata, ¿no es cierto? Y los microinfartos. La mioglobina, porque es útil para entrar a la terapia y porque es interesante para poder valorar si hay un reinfarto de ese paciente. El CKMB es un complementario, la deshidrogenasa láctica se está quedando en el aire. El PCR es un predictor de riesgos, ¿no es cierto? El natriurético, el péptido natriurético es para valorar si ese infarto prácticamente ha hecho que el corazón sea incompetente. Por eso entras a una insuficiencia cardíaca. Y los microvesículas está alertando 3 años antes, en este caso ellos han estudiado así, un infarto posterior. O sea, están estudiando las lesiones previos a los endotelios de las arterias, arteriolas, en este caso las coronarias, ¿lo han visto eso? Entonces, es de verdad interesantísimo, porque ya esto entrando a la biología molecular. Y en la mañana, como le he dicho, el diagnóstico de una enfermedad genética y todo, por biología molecular, 45 minutos, y tienen el diagnóstico ustedes en sus pacientes. Y eso es lo que significa el trabajo de... Bueno, esta es una página en portugués que dice lo mismo, y bueno. Ok, termino. Gracias.